Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Muy bien, este es un segundo segmento, es el primero de varios. Y es porque a mí me ha tocado, hoy es 15 de agosto del 2022 y ahorita quiero que la cámara se quede conmigo. 15 de agosto del 2022. Y a mí me ha tocado darle una voz a muchas víctimas de muchas cosas. Pero el segmento que se está aperturando el día de hoy lo vamos a poner en pantalla. Las víctimas de El Peladero. El Peladero, que a muchos nos emocionaba muchas veces durante algún tiempo leer el domingo, que se convirtió en quisquilloso, en chisme. Ya viste que en El Peladero otras gentes nos aburrimos de tanta muy probable desinformación cuando nos dimos cuenta y cuando acudieron a nosotros voces víctimas y nos decían, Karina, lo que dijeron ahí es falso. Karina, lo que dijeron ahí, ¿yo qué hago? Pues me tocó que darle derecho de respuesta sin ser yo el medio que los estaba agrediendo. Me tocó a mí que darle derecho de respuesta en este canal y darle la voz a mucha gente que se quedó sin voz. Y así fue increíble el número de personas que acudieron a nosotros. Decían, eso es falso, eso es falso. Y este segmento se ha aperturado aquí, no con el hecho de ensañarnos contra la herida que puedan tener muchos ahorita, amigos del periódico, amigos de José Rubén Zamora, amigos de personas, amigas de José Rubén Zamora, no con ese hecho, sino con el hecho de darle voz a las personas que se quedaron sin voz. Y con el hecho de que se procure siempre el debido proceso en cualquier proceso legal. Esa es la suerte que le deseamos a José Rubén Zamora, quien en este momento me imagino o no me puedo imaginar cómo se pudiese sentir. Lo cierto es que, otra vez la carátula negra, hay gente muerta porque el famoso Peladero inducía a fiscales, auxiliares fiscales, a investigadores, a jueces, a magistrados, a una presión mediática muy grande, que muy probablemente en algunos casos los presionó psicológicamente para cierto tipo de sentencias. Pero también lo cierto es que ese Peladero en negro tiene a víctimas muertas. Y esa sangre inocente el día de hoy vertida en el suelo guatemalteco está clamando justicia, está clamando que su verdad salga a luz. Y usted va a ver muchos de esos casos, gente valiente que va a pedir la oportunidad de poder venir a Vea Canal 15 o 20 minutos con pruebas fehacientes a transmitir su verdad, a transmitir su verdad y a tratar de limpiar su nombre, porque fueron muchas las víctimas que su nombre se le ensució, que perdieron puestos de trabajo, que perdieron créditos, que perdieron contratos, que perdieron pauta, que perdieron familia, muchos de ellos quebrados, pero lo peor, muchos de ellos muertos. Uno de los casos donde hay víctimas y hay muertos es, por ejemplo, el caso del caso Ixpiza, entre tantos casos. Así que con este preámbulo y nuevamente poniendo la cortinilla, para que usted sepa que este es el primero de muchos programas de este segmento, Víctimas del Peladero, recordando que las personas que se sientan aludidas tienen derecho de respuesta de acuerdo a la ley de la libre emisión del pensamiento. Este artículo 35 es constitucional y la ley tiene rango constitucional. Así que si usted se va a sentir aludido en el programa del día de hoy, por favor comuníquese con nosotros. Ahora sí le doy la bienvenida a Luis Hernández Admitia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos mucho que hablar en este primer segmento que se inicia. ¿Cuántas veces lo mencionaron en El Peladero? En 4 años que fui diputado fui mencionado 78 veces. Y también aparte me sacó en 3 notas de investigación, las cuales ninguna tenía ningún fundamento para poderme sacar. La última nota de investigación que realmente afectó más a mi familia
fue una que sacó el 9 de julio, en donde yo supuestamente era dueño de los puertos. Y sacó un despliegue de 2 páginas, y fue una semana después de haberme juntado con él, cuando él me solicitó 200,000 quetzales para que pues, no me sacara más. Me puso un sobrenombre durante los 78 peladeros. ¿Cómo le llamaba? Me ponía Fisiquín. Era el sobrenombre que él me decía. Es más, cuando me junto con él, me dice, hola Fisiquín. Le dije, mira, yo me llamo Luis Hernández Amiti, ¿sabes? Pero después de esa reunión... ¿Puede decirme dónde se juntaron? Me llamaron a la casa de José Rubén. Era una reunión con varios diputados que estábamos ahí. Los diputados saben quiénes son y ellos estaban en esa reunión, y era para discutir la agenda legislativa. Eso es reuniones que se llevan a cabo con ciertos diputados. En ese momento, si bien recuerda el pueblo de Guatemala, estábamos hablando de la ley de la ONGs, de la ley de transfugismo y la reforma al Código Penal, que era financiamiento electoral ilícito. Esas eran las 3 grandes cosas que estábamos manejando, pero se había quedado entrampado en ciertos acuerdos que se habían hecho. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2018. ¿Cuántas veces mencionaba entonces en el peladero? 78 veces, Karina. ¿Alguna vez pidió derecho a respuesta? Pedí en varias, hasta que después ya realmente... ¿Cómo era el trámite para que usted pidiera su derecho a respuesta? ¿A quién acudía? Porque nadie firmaba. Al mismo medio, ¿no? Yo, como diputado, hacía un oficio, le mandaba al mismo medio para poder hacer un derecho de respuesta, y nunca tuve la oportunidad de derecho de respuesta. En las notas de investigación también, y nunca me dieron esa oportunidad. Todos los peladeros eran, desde que yo era dueño de farmacéuticas, después era dueño de petroleras, después era cundido en corrupción, hasta la última nota que me saca ahorita, que le tengo los días contados al nefasto Jordán Rodas, me saca una en donde yo supuestamente tenía plazas fantasmas cuando fui viceministro hace 10 años. Y eso es porque le saco una nota, en uno de los tweets saco de que Jordán Rodas pertenece a la estructura conformada por José Rubén Zamora, Manfredo Marroquín, y entonces me sacan esa nota, que yo tenía plazas fantasmas. Eso simplemente viene a denotar, esto fue previo a la captura de José Rubén Zamora, como 2 semanas antes, porque yo sí había dicho abiertamente en un tweet que él era parte de esa estructura, y que había un fiscal de la FESI, que era parte también de la estructura, que hoy por hoy es el encargado de la FESI en Quetzaltenango. Entonces, eso lo saco yo públicamente, y a la semana me sacan una nota. Entonces, el peladero lo que llegó a ser es una herramienta para la difamación, para la extorsión, y como usted muy bien dijo en la entrada, inclusive gente murió, como el doctor Chusito Oliva, que murió en el caso de Ixpisa. Llegó al punto que la extinta Exisig usaba el peladero como fuentes y como respaldo a las denuncias que ellos hacían. Entonces, es sabido ya hoy que ya José Rubén está en la prisión preventiva para que se termine de hacer todo el caso, que el señorito Juan Francisco Sandoval se iba a la casa de José Rubén, y bajo los tragos y todo terminaban de hacer los casos que él tenía que empujar en el MP o que él tenía que sacar en este medio nefasto del peladero. Entonces, lo que hicieron fue, al final de cuentas, lo que tanto nosotros como guatemaltecos añoramos, el poder atacar una estructura de corrupción que impera en el Estado, que se llama SIACS. Bajo ese fue que el Estado de Guatemala firma con CICIG para poder luchar contra esas SIACS, pero ellos se convirtieron en la misma SIACS. Tenían incidencia en el organismo judicial, tenían incidencia en el Ministerio Público, tenían incidencias con medios, utilizaban medios no solo en el periódico, sino que también otros medios, donde hoy, por ejemplo, Juan Luis Font, también lo denuncié ante CICIG como parte de esos operadores de esa gran SIACS, que lo que hacía era... ¿Y sus denuncias en la CICIG? Por supuesto que no prosperaron. Pues lo que pasa es que fui a denunciar a la CICIG todas las personas que la misma CICIG utilizaba para operar. Dentro de ellas estaba Manfredo Marroquín, estaba un abogado nefasto con el nombre de Alfonso Carrillo, que hoy está bajo las piedras, pero ese señor, desde la conformación de la CICIG, fue un operador para la CICIG, para poder en ese momento extorsionar inclusive a grandes empresarios y poder conseguir fondos. Estaba Juan Luis Font, por ejemplo. Estaba Jordán Rodas, también denunciado en esa misma estructura, porque Jordán Rodas
tiene una relación de parentesco con Manfredo. La prima de Jordán Rodas es la mamá de la hija de Manfredo. Fue en una reunión en la casa de Chepe Zamora, en donde Manfredo, Jordán y Chepe acuerdan de que sea el ungido Jordán Rodas, y después de eso Iván Velázquez lo promociona dentro de la Comisión de Derechos Humanos, y el resto es historia. Lo paramos eligiendo como uno de los peores procuradores de la historia, y por qué no decirlo, de los peores funcionarios de la historia. Muy bien. Vamos a ver un tuit, por favor, de Luis Hernández Admitia. Vamos a leer el tuit y luego le vamos a dar play. ¿Qué dice este tuit? ¿Cómo trabaja el verdadero pacto de corruptos? Porque ellos usaron esa frase de pacto de corruptos para atacar a sus adversarios, cuando verdaderamente ellos sí conformaron un pacto con personas que se disfrazaban o usaban instituciones del Estado para poder atacar a sus oponentes. Juan Francisco Sandoval proporcionaba la información confidencial y activaba la persecución política en el Ministerio Público. Y Chepe Zamora hacía la llamada para extorsionar y sacarle plata a estas personas, y si no cumplía usaba el periódico como medio de extinción. Ahí dice extinción, pero me confundí, después corrijo y es de extorsión. Esto que vamos a escuchar aquí es un audio que sale de la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora, que es un audio que José Rubén, una llamada que José Rubén le hace al agraviado en este caso, donde le dice que había hablado con Juan Francisco Sandoval. Escuchemos. Segundo, contarte que nos dijeron del Banco Industrial que la cuenta de cheque que nos dieron está inactiva. No sé. Es que era lo que pasa, cuando anduvieron corriendo aquellos, iban a hacer una transferencia, pero déjame ver cómo lo solventaron, ¿oíste? Porque por las premuras. Pero, mira, y otra cosa que es importante, que por la que te estaba llamando antes de que me avisaran esto. Fíjate vos que me llamó Juan Francisco. Ajá. Y que amigos del que quedaron ahí en la FESI le contaron que Curuchiche quiere retomar el caso del Mantraba. ¿Ah, sí? No me fregues vos. Eso me dijo, hombre. ¿Verdad? Bueno. Me dijo que si todavía te veía, que te contara. Ya, que me dé para Washington, dice, porque ¿qué otra voz? Estos están insistiendo, que fíjate que en el banco hay una lucha ahí de poderes con el tema de la junta directiva, y es un relajo, a ver si no es por eso. Muy bien, muy bien. Difícil. Este es un audio en donde en la audiencia lo sacan porque el que denuncia a José Rubén lo denuncia, y por eso es que dicen que agarraron a José Rubén en flagrancia con lavado de dinero. José Rubén le solicita a esta persona que laven 300,000 quetzales, le da los 300,000 quetzales en efectivo, y lo que querían era que estos los metieran dentro de la banca, es decir, a una cuenta de que denunció, de esta persona que denuncia, y después él emita un cheque a Aldea Global, que es la sociedad que es la propietaria del periódico, y ahí lo que estamos escuchando es José Rubén llamando a Ronald para solicitarle que el cheque no tenía fondos y que se habían rebotado. Lo que pasa es que el Ministerio Público estaba en esa operación. Esa plata, por eso es que la vimos en audiencia como parte de las pruebas, y el Ministerio Público, esa grabación es el Ministerio Público haciéndola. Entonces agarraron en flagrancia a José Rubén. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que José Rubén le dice a Ronald que había hablado con Juan Francisco Sandoval, y que Juan Francisco Sandoval, con las personas que había dejado él dentro de la FESI, estamos hablando del prófugo que está en Washington, ¿verdad? El que era el encargado de la FESI, le había dicho que iban a activar el caso de un banco en donde esta persona estaba. Esta persona le contesta, es que mira, es un tema político. Pues viene José Rubén y le dice, mira, me pidió Juan Francisco que te lo dijera vos. Por si todavía te miraba. Por si todavía te miraba. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está otra vez tratando de hacer o de poder asustar con temas de la FESI, que él tiene todavía el control. Voy a tener que ir a Washington con él, dijo. Y entonces Ronald dice, me voy a tener que ir a Washington con él. Ahí es una clara evidencia de cómo funcionaba esta estructura. Vuelvo y repito, esto es una grabación que hace el Ministerio Público. Cuando ya Ronald, que va a denunciar al Ministerio Público, arman toda esta operación para poder agarrar a José Rubén Zamora.
Entonces lo que venimos a ver acá es de cómo trabajaba José Rubén. A mí me lo dijo. A mí en el 2018 me pidió 200,000 quetzales saliendo de esa reunión. ¿Cómo se lo dijo? Me acompaña a la puerta, estaban 2 diputados, éramos 4 diputados en esa reunión. Cuando me acompaña a la puerta me dice, mira vos, si ya no querés, yo sé que te hemos estado desgastando. Yo todavía le dije, mira José Rubén, vos sabés de dónde vengo yo. Vos sabés de quién soy, conoces a mi familia, entonces ¿por qué? No, sí, pero es que mira vos, los medios tienen que subsistir, ¿por qué no me das 200,000 pesos? ¿Me los puedes dar en pagos? Obviamente lo mandé a la chingada, en una semana después me sacó esa nota de investigación. Pero así operaba José Rubén. José Rubén, al final de cuentas, era parte de una gran estructura que hoy por hoy impera todavía en el Estado. Se ha ido debilitando una de las instituciones que todavía tiene cooptado, de la Procuraduría de Derechos Humanos, con este personaje nefasto de Jordán Rodas, pero que en su momento tenía cooptado el Ministerio Público, tenía cooptado jueces, inclusive llegaron a cooptar carteras dentro del Ejecutivo, llegaron a nombrar a una ministra de Salud, a un ministro de Gobernación, llegaron a nombrar al superintendente de Administración Tributaria también. ¿Con qué fin? Con el fin de poder cooptar, y lograron su cometido, cooptaron un país. Se creían en tanta capacidad que en el 2016 querían impulsar una reforma constitucional para poder modificar el Estado de Guatemala. Entonces, lo que fuimos en Guatemala, fuimos al final de cuentas un caso de estudio y una prueba piloto para ver cómo podían cooptar países, y José Rubén fue parte de esa estructura. Por mucho tiempo difamó a muchísima gente. En una ocasión me sacó 6 veces en el mismo peladero, 6 veces. O sea, tuve 6 menciones un mismo domingo, y el lunes siguiente me sacó una nota de investigación. Y antes de que le demos inicio a una presentación que usted nos trae el día de hoy, la pregunta es, ¿cómo lo afectó esto a usted? ¿En qué áreas tuvo eco? Al principio sí afecta. Yo, cuando me meto a política, mi abuelo me decía, lo más importante que tenés, Huicho, es tu nombre. Él falleció antes de que yo me metiera a la política, pero me quedó muy grabado. O sea, era muy claro su mensaje, decir, mira, tu nombre, mi abuelo Asmitia, Enrique Asmitia, me dijo, tu nombre es lo más importante. Entonces yo lo guardé por mucho tiempo. Es más, yo hoy por hoy sí sigo pensando que lo más importante que yo tengo es mi nombre. Pero cuando empiezan a sacar esas difamaciones, que lo empieza a hacer desde que yo era viceministro, lo vuelve a hacer cuando yo soy diputado, pero con una frecuencia mucho más alta, a sacar 78 peladeros en 4 años. Al principio afecta, pero ya después llegó a afectar hasta a mi familia. O sea, ya después, eso fue, yo pues ya gracias a Dios estoy divorciado, pero eso fue parte, inclusive un causal del por qué me divorcié. Fue mucho el desgaste que tuve. Entonces llegó a afectar en toda índole. La gente al principio sí dudaba de si lo que decían en el peladero, o inclusive en las notas de investigación del periódico, que al final de cuentas es el mismo medio, era verdad o no. La gente duda. ¿Por qué? Porque son medios de que están usando una plataforma periodística para difamar a personas. Entonces ya me cuestionaban, pero después de que empezaron a ver esa frecuencia, que me vuelvo de ser dueño de un laboratorio farmacéutico cuando era presidente de la Comisión de Salud, y que esa era supuestamente mi intención, a ser dueño de una petrolera inclusive, y que yo tenía pozos petroleros, y la gente ya llega a cuestionar, y verdaderamente ya era una burla. O sea, ya la gente sabía, porque la gente que me conoce sabe que al final de cuentas lo que estaba pasando es que estaba tocando probablemente alguna fibra de esa estructura que tenía cooptado el Estado. Entonces así es como trabajaba José Rubén. El peladero al final de cuentas era la forma de subsistir, no del periódico, de su estilo de vida. Porque si ahorita vamos a las cuentas de Aldea Global, que al principio las congelaron por parte del Ministerio Público, pero cuando se dieron cuenta que no tenían fondos ahí, las descongelaron. Lo que hacía José Rubén era que esto era su estilo de vida, con esto él subsistía, con eso él vivía. Él vivía de la difamación, de la extorsión, y llegaron en ciertos casos, como usted muy bien lo dijo, inclusive a que gente se muriera por su actuar. Pero él de eso venía, recibía la plata y daba centavos
hacia la subsistencia del periódico. Pero realmente José Rubén lo que era parte de esta estructura. Él llegó a ser tomador de decisiones, inclusive conjuntamente con Juan Francisco Sandoval, de qué casos se tomaban y qué casos no. No con un fin de limpiar la corrupción, sino con un fin de decir, mira, ese es un pez gordo, démosle, y seguro va a sacar réditos el desgaste en el periódico, la conformación de delitos en el Ministerio Público, o sabes qué, te saco estos peladeros para poder tener estas como fuentes o como respaldo a tu denuncia en el Ministerio Público. Al final de cuentas, él se formó y fue parte de esa estructura por años, no fue de ahorita. Ahorita lo que pasa es de que esa estructura se empoderó mucho con Avenida de la CICIG. Y es algo que yo quisiera tal vez enseñarles cómo fue desarrollándose la CICIG en la presentación. Muy bien, adelante con la presentación, por favor. Yo le llamo que es el verdadero pacto de corruptos. ¿Sí? Ellos verdaderamente hicieron un pacto. Y lo que les voy a tratar de denotar acá es el paso de la CICIG por Guatemala. Siguiente. Para los que no están al tanto, siguiente por favor. Guatemala tiene el organismo legislativo, que es una cámara, son 160 diputados, hoy hay 19 partidos representados ahí. Siguiente por favor. El organismo ejecutivo, hay un presidente, un vicepresidente, es un periodo de 4 años y hay 14 ministerios. El organismo judicial está la Corte Suprema de Justicia, compuesta por 13 magistrados, 3 cámaras y el periodo es de 5 años electos por el Congreso. Después hay órganos de control político y órganos de control jurídico y administrativo. En el órgano de control político está la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, y en el otro lado está la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Esto es más o menos para que nos demos una idea de cómo está conformado el Estado. Es importante saber esto porque a lo largo de los años de la CICIG fueron cooptando estas instituciones y debilitando los poderes del Estado, los 3 poderes del Estado. Siguiente, por favor. Y entonces el paso de la CICIG fue un paso muy oscuro por Guatemala. Comenzó con Edgar Gutiérrez. Edgar Gutiérrez fue el autor intelectual de la CICIG. Como no logra instalar en el periodo de Alfonso Portillo la CICIAX, no tuvo ni la capacidad política, pero sí fue a la ONU y hoy por hoy fue y es el operador de la ONU para poder tener este modelo de cooptación de estados. Lo trató de hacer en México, lo trató de hacer en países en África, lo trató de hacer en El Salvador, en Honduras. ¿Por qué? Porque es un modelo muy sencillo o que dio réditos, como lo vimos en Guatemala, de poder cooptar estados. Después no es hasta en el periodo del presidente Berché, en donde el vicepresidente, el 12 de diciembre, creo que es del 2006, firma un convenio con el secretario de la ONU para la creación de la CICIG. Y el Congreso lo ratifica el 1 de agosto del 2007. Es decir, ahí es donde ya nace la CICIG. El primer comisionado de la CICIG fue el señor Carlos Castresana, un fiscal de España que hoy por hoy lo pueden googlear, lo pueden investigar y se darán cuenta lo nefasto que fue en su país y lo que vino a hacer aquí a Guatemala. Él tenía que tener aquí en Guatemala casos de éxito y tuvo 2, o casos de mucha incidencia mediática. Tuvo el caso Rosenberg y tuvo el caso Pavón, en donde inclusive el presidente actual, el presidente Yamatei, tuvo implicaciones de ese caso. Pero no podemos olvidar a una persona que está arriba, que se llama Alfonso Carrillo. Él, al entender cómo iba a operar la figura de la CICIG, él se vuelve el principal abogado de la CICIG y interpuso varios recursos a lo largo de la CICIG para poder manipular la Corte de Constitucionalidad, haciendo presión, y para poder beneficiar o extorsionar a empresarios. A la fecha ese señor sigue todavía tratando de volver a incidir en un modelo como este, que es un modelo de cooptación del Estado. Y tenemos a la señora Helen Mack, que hoy por hoy, para los que no saben, Helen Mack está en Estados Unidos sin pasaporte porque la tienen ahí agarrada por ASODEFIR. Ella es la princesa. Sí.
Ella es la principal activista de la CICIG. En el 2010, la CC otorga un amparo para destituir, si ustedes se recuerdan, al entonces fiscal Conrado Reyes, y también en el 2018 para que este no fuera magistrado de la CC. Esta señora tenía tanto poder, y tiene a la fecha, que incidía en las decisiones del Ejecutivo en el nombramiento de un fiscal e inclusive en las decisiones para poderlo nombrar en la CC. ¿Qué era lo que necesitaba la señora Helen Mack? Una fiscal que le respondiera. Y ahí es donde nombran a Claudia Paz y Paz. Ella es la fiscal general y empieza a empujar, si ustedes se recuerdan, bajo la administración de Claudia Paz y Paz, empieza a empujar el caso de genocidio, lo cual no pasó en Guatemala, pero lo necesitaban para poder tener no solo una vista internacional, sino que más que todo apoyo internacional para poder terminar la cooptación del Estado de Guatemala. Ella trabajó después de estar aquí en Guatemala como secretaria de la Seguridad Multinacional en la OEA. Posterior a la salida del señor Castresana, porque el caso de Pavón no fue muy exitoso, que digamos, porque realmente lo hacen del aire y llegan a meter a mucha gente a la cárcel, entra nada más y nada menos que un costarricense, el señor Francisco Dalanese, como el segundo comisionado de la CICIG. Este señor, ¿qué es lo que logra? Él coopta el organismo judicial nombrando y desgastando mediáticamente a los magistrados de la impunidad. Si se recuerdan, hubieron 13 magistrados, incluyendo Tel Maldana, que el señor el señor Dalanés dice que son los magistrados de la impunidad. Y él es el que verdaderamente empieza a tomar control de la opinión pública, presionando también a los medios de una forma... Las famosas presentaciones de PowerPoint en los hoteles. Así, él es el que empieza a meter esto, a hacer difamaciones sin tener verdaderamente sustento. ¿Por qué? Porque ya empieza a tener control del organismo judicial. Y empieza a trabajar ya de la mano porque ya tenía a alguien del otro lado del Ministerio Público que se llamaba Claudia Paz y Paz. Posterior a Claudia Paz y Paz, y si nos vamos para arriba, por favor, arriba de la presentación, entra el señor Todd Robinson. Y ahí es donde hacen la mancuerna perfecta, porque entonces tenían control del Ministerio Público, tenían control por medio de una agenda que verdaderamente dejó mucho que desear por parte de la Embajada de Estados Unidos, en donde este señor ya le da respaldo absoluto a Iván Velázquez. Él inclusive, si se recuerdan, en la Embajada de Estados Unidos, el día de LGTB, levantaba banderas apoyando LGTB. Públicamente dijo que la soberanía de Guatemala no importaba, él lo dijo, violando todos los acuerdos de diplomacia que existen, y llamó a 4 diputados idiotas simplemente porque fueron a Washington a decir la verdad. Pero llegó a llamar idiotas a los dignatarios, sabiendo que los dignatarios al final de cuentas son los representantes del pueblo. Entonces básicamente le estaba diciendo idiota al pueblo de Guatemala. Si nos vamos a la parte de abajo, por favor. Cuando ya entra, posterior a Todd Robinson, entra la famosa Tel Maldana, hoy la prófuga probablemente más reconocida del país, la que entró a robar y la que entró con una agenda política muy clara para inclusive tirarse como candidata a la presidencia. Fue previo a eso presidente de la Corte Suprema de Justicia, trató de ser candidata, como acabo de decir, y posteriormente sigue prófuga, y la única forma es tirando tweets de que extraña al país, pero no tiene los pantalones para poderlo venir. Una frase célebre que decía, si nada debe, nada teme, pero ella probablemente pues teme mucho, y por eso es que hoy por hoy sigue prófuga de la justicia, tratando de mantenerse para ver vigente, pero la verdad es que ya no tiene mucho futuro. Si nos vamos a la parte de abajo, por favor, cuando entra Iván Velázquez, el hoy ministro de la Defensa de Colombia, que lamento mucho a mis amigos colombianos, a mis hermanos colombianos, porque lo que trae este señor no es muy bueno. Conjuntamente con el MP y la Embajada de Estados Unidos, sacan al presidente Otto Pérez Molina. Hoy por hoy el presidente Otto Pérez Molina está todavía en prisión sin haberle probado nada. Ya lleva su buen tiempo desde el 2015.
Impulsa en el 2016, él va al Congreso de la República, se sienta en el palco diplomático y nosotros dentro del Pleno de la República, del Pleno o el hemiciclo, mirábamos a Iván Velázquez y él mandaba mensajes con tal de aprobar la reforma constitucional, en donde quería un Estado plurinacional, pero más importante lo que quería hacer era poner a 5 personas arriba de la Corte Suprema de Justicia para que él pudiera controlar el 100% del organismo judicial. Y a lo largo de su tiempo le tiró 6 antejuicios al presidente Jimmy Morales. O sea, ¿por qué? Porque Jimmy Morales, el presidente Morales, perdón, era una piedra en el zapato. Y lo fue, al punto que en agosto, pues lo declara non grato, agosto 2017. Si nos vamos arriba, por favor, el siguiente. Y entra el último de esta estructura. Jordán Rodas tiene una amistad ya larga con Manfredo Marroquín, amistad que trasciende solo de hola, ¿qué tal?, sino de tragos y demás. Esta persona se sienta en la casa de José Rubén Zamora, y esto es real, conjuntamente con Manfredo Marroquín, y acuerdan de que él sea el próximo procurador de derechos humanos. La razón de esto es porque ellos necesitaban la parte de derechos humanos para controlarla acá. Entonces manejaban absolutamente in situ todo. Los casos no tenían que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que aquí lo manejaban con el procurador. Este señor, aparte de todo, le fascina robarle al Estado. Tuvo 2 millones de quetzales en el resarcimiento de su hermano, que era un guerrillero, y si se recuerdan, él interpone un amparo para que no se pueda ir Iván Velázquez, y la Corte de Constitucionalidad, que en ese momento imperaba, le otorga el amparo a Jordán Rodas. Una cosa, un precedente que realmente deja mucho que desear. Siguiente, por favor. Entonces, regresamos al Estado de Guatemala. ¿Qué fue lo que hizo al final de cuentas la CICIG? Siguiente, por favor. Solo que se nos fue un poquito, pero no importa. Al final de cuentas, lo que hizo la CICIG es que coaccionó medios. Con esta era la forma de difamar y extorsionar. Le restaba credibilidad, como muy bien decía Karina al principio. Gente fue muy agraviada, les quitaron préstamos, hoy por hoy están quebrados, pero más importante, gente murió por lo que hizo. Por medio del Ministerio Público genera un arma muy importante, coopta el Tribunal Supremo Electoral. Hoy hay 27 diputados que no fueron electos por el pueblo. Coopta la Contraloría General de Cuentas, entonces por medio era un brazo para poder venir fiscalizar, entre comillas, o verdaderamente atacar a funcionarios. Coopta obviamente la Procuraduría de Derechos Humanos, tanto así de que Jordán Rodas interpone ese amparo. Hoy por hoy las camionetas que tiene Jordán Rodas por las cuales se moviliza son de Iván Velázquez. O sea, llegó al punto de que las mismas camionetas que dejó el señor colombiano cuando tuvo que escapar del país, le dijo a Jordán, mira vos, préstamela. Perdón, ahí, esa no me la sabía. Ahí detengamos un ratito. Las camionetas, que quién compró y que quién pagó. Mire, Karina, lo que pasa es que la CICIG, el financiamiento de la CICIG, si muy bien, tal vez tenemos una idea de cuánta plata recibió, y digo tal vez. Pero el Estado de Guatemala puso muchísimo. El Estado de Guatemala, al final de cuentas, porque la gente dice, es que fue gratis. No. Nosotros pusimos policías, pusimos patrullas, pusimos un montón de personal también para poderlo atender. O sea, el gasto, y eso quedó establecido y está documentado en la Comisión de la Verdad que se llevó a cabo en el Congreso, de la cual yo fui parte también como secretario. Pero las camionetas que tenía Iván Velázquez, 2 blindadas, hoy por hoy las tiene Jordán Rodas. Eso es un hecho. Son las que utiliza Jordán Rodas. ¿Quién se las autorizó? Nadie, esas se las dejó Iván. Me imagino que en el momento cuando ya la vio peluda Iván, que tuvo que salir corriendo del país, le dijo, mira vos, te dejo las camionetas. Y es que es más que evidente, Jordán acaba de estar hoy en la toma de posesión de Petro, hace una semana, en Colombia. Fue a visitar a su amigo el nefasto Iván Velázquez. Es toda una estructura, Karina, lo más importante de entender y que el pueblo de Guatemala tiene que entender. Una estructura internacional y americana por el continente americano. Es que si nos vamos a la geopolítica, al final de cuentas, Guatemala ya es una isla en un océano socialista. Es el último país que queda. En América Central, sí. Pues, pero muy pocos otros
Otras Brasil, islas, Brasil, que está ahorita entrando a un proceso jugando con Lula. Sí, entonces, pero realmente lo más cercano a Estados Unidos, nosotros somos la isla en un océano socialista. Entonces Guatemala, yo siempre lo he dicho, fuimos maldecidos con tantos recursos, pero fuimos bendecidos con personas excelentes. Por eso es de que hoy por hoy seguimos siendo atractivos para todas esas estructuras que quieren venir a cooptar el país. Si no nos vayamos tan lejos, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó con la explotación de plata que había en Santa Rosa y con esa mina que había en Santa Rosa? Llegaron al punto de cerrarla inclusive con recursos anómalos, ilegales por parte de la Corte de Constitucionalidad, y la paró comprando Soros. O sea, Guatemala fuimos maldecidos con muchos recursos en un país tan pequeño, y eso conlleva que seguimos siendo interesantes para esos recursos, pero también como modelo de cooptación. Esa estructura es internacional, porque recibe plata internacional. De gobiernos amigos a Guatemala. De gobiernos amigos, pero de contribuyentes que verdaderamente no saben que eso está pasando. Es que lo que pasa es que hemos cometido un gran error y la Cancillería es una gran oportunidad para poder reformar y poder decir lo que verdaderamente está pasando en Guatemala, que es un país espectacular. Que lo que van a decir estos zurdos allá afuera no es la realidad. Nosotros tuvimos un conflicto armado interno que duró 36 años, acaba en el año 96, pero nosotros somos, los guatemaltecos de bien somos de palabra, los guatemaltecos de mal no. Ellos siguieron con el conflicto, dejaron a un lado las armas y tomaron hoy, en reciente es la computadora, el internet y los medios. Y con eso vienen y desprestigian, difaman, extorsionan, pero lo que llega allá afuera es una historia que no es la realidad de Guatemala. Entonces, ¿qué hacen ahí los países? Es esa donación supuestamente para el beneficio de guatemaltecos, pero llegan a ONGs que lo manejan como una Gelenmac, por ejemplo. Entonces, José Rubén al final de cuentas fue parte de esa estructura, lo fue por mucho tiempo, pero ya de último ya era demasiado burdo. La gente que está por mucho tiempo en el poder empieza a ser torpe, y creo que eso fue lo que pasó con José Rubén. Su mismo poder llevó a esas torpezas, sus mismos problemas de sustancias ilegales lo llegan a tener esas torpezas, y encontramos llamadas como las que pusimos al inicio del programa, en donde llamaba burdamente a personas para extorsionarlos, para decirles, vos, mira, y mi cheque, ¿por qué me lo rebotaron? Pero José Rubén al final de cuentas es parte de una estructura que hoy por hoy sigue imperando en Guatemala, tal vez un poco más debilitada, pero que yo estoy seguro que se siguen organizando para ver cómo poderlo cooptar. ¿Tenemos algo más de la presentación? No, con esa presentación estamos. Ok, ¿alguna otra video diapositivo que haya traído el día de hoy? Hay un video que creo que eso fue previo a la primera audiencia de José Rubén, que hago yo público, la denuncia que yo hice ante la CICIG, que si se pudiera poner... De todo eso hay pruebas, ¿verdad? De todo eso hay pruebas, sí. Usted, su denuncia tiene sello. Tengo sello recibido de la CICIG, tengo todas las pruebas. O sea, yo llegué con la CICIG, para que sepan los guatemaltecos, con 22 leyes. Esos son más o menos, eran como 1.400 páginas, respaldando las CICIACs que yo le fui a denunciar a la CICIG. La CICIACs es un término para decir las estructuras que incrustadas... Clandestinas paralelas. Ahí es correcto. Incrustadas dentro del Estado para poder tener beneficios de poder, pero al final de cuentas es de efectivo. Ante esa nota de investigación, el día que sacan esa nota de investigación, se meten en la oficina de mi ex-suegro como para mandar un mensaje. Y entonces ante eso, pues yo me preocupé, pensé que me había metido, era un narco o era alguien de clandestinidad, y lo fui a denunciar. Si yo no tengo nada que perder, pero lo fui a denunciar ante la Embajada de Estados Unidos, lo fui a denunciar ante la CICIG. Y cuando voy a la CICIG, me recibe una uruguaya, ella era la directora de investigación de la CICIG, y me pregunta, cuando empiezo, mire, en el LEITS número 4 está tal cosa, y todos están, los documentos yo los tengo. En el LEITS número 5 está tal cosa, esta persona hacía comunicación con esta otra persona, y empezaban a salir nombres
de sus propios operadores, nombres que vimos ahorita en la presentación como Alfonso Carrillo, por ejemplo. Nombres que no vimos en la presentación, pero que también jugaron un rol, como un Juan Luis Font. ¿Y qué cara le pusieron? La directora abre los ojos, eran como 8 funcionarios de la CICIG que estaban ahí. Abre los ojos, no lo puede creer, y me dice, mire, diputado, ¿y esto quién más los tiene? Entonces le contesté, la Embajada de Estados Unidos. Y allá no pude hacer nada, porque realmente era información muy delicada, de que desde transacciones de plata, desde cómo eran las comunicaciones entre ellos, con tiempos cronológicos, cómo fueron sacando las diferentes notas periodísticas, cómo se interactuaban diferentes medios. Por ejemplo, en esa nota de investigación, una de 3 que me sacaron, pero en esa en particular, que fue la que me llevó a denunciar ante la CICIG, se turnaban, y no, pues ya casi que ni se turnaban, pero diariamente me mencionaba Juan Luis Font, y lo digo con nombre y apellido porque a él lo denuncié, hoy prófugo también, con criterio, y decía que yo tenía algún interés con los puertos, cuando lo único que estaba haciendo era fiscalizando. ¿Pero por qué paré fiscalizando los puertos? Porque si se recuerdan, había venido una comisión de Estados Unidos y nos dijo, miren, ustedes son un país sumamente bueno, lo único que necesitan es infraestructura. Y yo como jefe de bloque y la bancada acordamos de que nos íbamos a meter en el tema de competitividad del país. Y por eso paramos en el puerto, porque de ahí era la entrada. En ese momento también, si se recuerdan, Juan Francisco Solórzano Fopa, que era el superintendente de la SAT, había dicho que iba a cerrar en Pornac, Santo Tomás. ¿Cómo iban a cerrar un puerto? Era todo como colapsaba el país. Pero no me quiero perder. Ante eso, empezaba Juan Luis a que yo tenía algún interés con los puertos, y del otro lado los peladeros por parte de José Rubén. Y era esa presión. Llega un diputado y me dice, mira, te van a sacar una nota de investigación. ¿Y de qué? De los puertos. Que saquen lo que quieran, yo no tengo nada que ocultar. Y en efecto, me pararon sacando posterior a esa extorsión que recibo por parte de José Rubén, donde me pide plata para que no lo sacaran. Así funcionaba. Y yo, después de eso, que se meten en la oficina de mi ex-suegro como que para mandarme un mensaje, todo esto obra en el Ministerio Público. O sea, yo acudí a las instancias necesarias y a las no necesarias como la CICIG, pero como tenía un convenio con Guatemala, ahí fui a denunciar a toda esa estructura. Manfredo Marroquín, Jordán Rodas, Alfonso Carrillo, Juan Luis Font, obviamente José Rubén Zamora. Todo está en esos 22 leyes que fui a presentar. Entonces, cuando agarran a José Rubén, yo levanto un video que se volvió viral. Pongamos este video, por favor. Vamos a escuchar. Al fin cayó José Rubén Zamora, uno de los mayores extorsionistas, lavanderos que existe en nuestro país. Le ha hecho muchísimo daño. A mí me lo hizo. Durante 4 años me estuve extorsionando. Como no cedí, me sacó 78 peladeros, 3 notas de investigación. Él en una ocasión me pidió la plata y lo mandé a la chingada. Y por eso sacó todas esas publicaciones sin sentido. Y más que sin sentido, sin fundamento o sin respaldo. En una ocasión, después de una gran fiscalización que hice, lo tuve que denunciar ante el Ministerio Público, ante la Embajada de Estados Unidos y ante la CICIG. ¿Por qué ante la CICIG? Porque los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que básicamente son estructuras de corrupción que se incrustan en el Estado de Guatemala, por eso firmamos un convenio con la ONU. De ahí nace la CICIG. Yo no tengo nada que temerle y por lo tanto fui a plantear una denuncia en el año 2019 ante la CICIG. Para mi sorpresa, como eran muchos de los operadores de la CICIG, nunca hizo absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿A quiénes denuncié ahí? ¿Quiénes eran parte de la estructura? José Rubén Zamora, Jordán Rodas, por supuesto, Manfredo Marroquín, Alfonso Carrillo, Edgar Gutiérrez, Juan Luis Font y Mario Guillermo González Flores. Ese era el personaje de enlace, primo de Juan Luis, pero que había estudiado con José Rubén en la preparatoria. Fue esta persona la que le llevó la plata a José Rubén. Le emitieron una factura por parte del periódico
plata en cash, por supuesto. Y por medio de eso simularon el depósito de un cheque para poder sacar una nota de investigación. Es decir, pagaron por una nota de investigación. ¿Cuál? La nota en donde dicen de que yo era el dueño de los puertos. Imagínense ustedes. No me extrañaría que ahorita que dicen que agarraron a José Rubén en flagrancia, haya hecho exactamente lo mismo. Así opera. Bueno, no soy el primero que lo dice. Lo ha dicho mucho de las personas que él ha afectado, difamado. Cobra plata, les pide que hagan una lavandería de la plata, es decir, que ingresen la plata a una cuenta, que de esa cuenta le paguen al periódico, y entonces lo que hacen es de que simulan una publicación de propaganda, pero al final de cuentas lo que hace es, por medio de eso, extorsiona a las personas que él considera que le puedan pagar. Como les dije, yo no cedí, y nunca voy a ceder. Tengo claridad en lo que tengo que hacer, transparencia, y hoy me alegro. Por primera vez me alegro del daño que se le está haciendo a una persona. Y es porque esa persona le hizo mucho daño a muchas otras personas, pero principalmente al país. José Rubén tiene que pagar. Va a pasar muchos años en la cárcel. Lo agarraron con las manos en la masa. Y estoy casi seguro que todo lo que les estoy diciendo es lo que va a parar pasando. Documentos que van a respaldar el actuar de la fiscalía. Entonces, José Rubén, sos un lavandero, sos un extorsionista. Ojalá te pudras en la cárcel. Muy bien, eso lo dice usted porque a usted mismo le pidieron dinero. Pues en ese momento a mí me pidió dinero. Este video lo levanté o lo hice el martes posterior a la captura de José Rubén, previo a la primera audiencia que tuvo José Rubén, donde salen todas estas evidencias que vimos y que salieron en todos los medios. Mucha gente me dijo y me abordó y me dijo, mira, vos cómo hiciste algo así. Dije, es que yo no tengo nada que perder, y yo realmente la denuncia que interpuse ante la CICIG, en su momento ni siquiera la hice tan pública, no la hice pública, pero tengo todos los documentos que lo respaldan. Una cosa que dice en el video dice el 2019 y después lo corregí, la fecha fue 2018 cuando hice la denuncia, pero nunca supe nada. Posterior le mandé otro oficio al comisionado, a la CICIG, y me contestó que estaba viendo. Esto fue en septiembre. O sea, la denuncia inicialmente la hago en julio, en septiembre le doy seguimiento y nunca, y a la fecha, nunca pasó absolutamente nada. Pero más allá de José Rubén, porque pues me imagino que después de pasar ya una semana en la cárcel, ya se ha dado cuenta del daño que le hizo a mucha gente. Espero yo, pues, del daño que le hizo a un país. Lo que tenemos que entender es de que esa es una estructura que se va a incrustar y que se trata de incrustar siempre dentro del Estado de Guatemala, en diferentes instituciones. Bajo el presidente Morales tuvimos ministros. Bueno, bajo el presidente Berché tuvimos un vicepresidente, que al final de cuentas lo que hacen es que se meten en esa estructura, en el país, para seguirnos debilitando. ¿Pero qué surge de todo esto? Pues daños a individuos, a familias, muertes, pero lo que nos hacen es que nos dividen como país. Ellos al final, el mayor problema que tuvimos después de la CICIG y que hoy, después de la salida de este nefasto personaje, Jordán Rodas, que como comercial le quedan ya 5 días a este señor, es la división de la población. Un país tan espectacular como Guatemala nos vienen a dividir y un dicho, y esto se pega mucho y es histórico: divide y vencerás. Porque si tienen una sociedad dividida, al final de cuentas lo que vienen es más fácil para ellos venir a cooptar instituciones, venir a robarnos nuestros recursos, venir verdaderamente a manejar un pequeño pero gran país a su favor. Y venir a implementar agendas como la 2030. Y venir a implementar agendas como la 2030, que eso estoy seguro que van a usar a Guatemala como ejemplo. Porque ya entienden de nuestra sociedad, ya entienden de nuestra cultura, ya tienen a un país dividido. Entonces, yo hago un llamado para que la gente al final de cuentas nos demos cuenta que esta agenda, esta gente que vino a cooptar nuestro país, pues no quería un bienestar para ustedes,
No quería un bienestar para el país, quería simplemente su bienestar personal para su plata. Que tenemos que luchar ¿para qué? Para unirnos otra vez como guatemaltecos y para evitar que estas agendas las sigan echando a andar. Hoy tenemos a un José Rubén en la cárcel, pero estoy seguro que muchos medios, porque tienen esa necesidad, van a empezar otra vez a demeritar una excelente profesión y necesaria para una democracia como lo es el periodismo. En el balance. Porque hacen un balance. Pero un periodismo es sumamente importante que sea imparcial. Y es más importante porque al final de cuentas, en ese periodismo es el que va a parar escribiendo la historia de lo que estamos pasando. Y como muy bien dicen, si uno no conoce la historia, está condenado a repetirla. Condenado a repetirla. Entonces, si tenemos una historia mal escrita porque tenemos un periodismo, no todos malos, tenemos excelentes periodistas, pero tenemos unos malos ahí y que vieron un modelo multimillonario, o sea, se pueden hacer millonarios como ese modelo nefasto que implementó José Rubén, vienen a perjudicar al resto del periodismo. Entonces hago un llamado a todos los periodistas para que no se dejen, que no se vendan. Yo sé que hay muchísimos buenos, muchísimos, pero hay unos cuantos malos que todavía tenemos que depurar, que no son periodistas, son activistas, pero se hacen llamar periodistas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, creen que con eso tienen una impunidad eterna y que pueden hacer lo que a ellos se les guste. Pues muchísimas gracias. Este es el primer programa, otra vez la pantalla. El primer programa, vamos a ponerlo. Luis Hernández Azmitia nos va a colaborar, si así él lo desea, en estar dando a conocer esto cada semana o cada 15 días para que las personas vengan y cuenten su testimonio con pruebas. 15 minutos, a lo sumo 20, para que con pruebas vengan y le aclaren al pueblo de Guatemala y puedan tener una voz, porque se les ha negado. Recuérdense que cuando uno es dueño de un medio de comunicación o un periodista que forma parte de un medio de comunicación, la ley de orden constitucional, de rango constitucional, como es la ley de la libre emisión del pensamiento, y el artículo 35, con el cual todos nacemos con este derecho de la libertad de expresión, pero cuando uno es medio de comunicación, uno tiene, si uno pasa lastimando a alguien, o uno dice una información que no es así, para eso existe el derecho de respuesta, ¿verdad? Para eso existe el derecho de respuesta, para que las partes puedan resarcirse. Y si en este momento, en este segundo segmento, en el primero, nosotros hemos dicho alguna mentira o hemos dañado a algún personaje, hombre o mujer, pues envíen un correo a beacanaltv@gmail.com y vengan y siéntense aquí con nosotros en el mismo tiempo en el cual se mencionó, en el mismo programa y a la misma hora. Así se hace un derecho de respuesta. Nosotros mismos, Otto y su servidora, hemos sido víctimas de desinformación y hemos exigido que se rectifique, pero habemos gentes que ponemos la cara aquí. Todo el periodismo que se hace en Beacanal no es con anónimos, ni con nadie que firme una nota. Aquí hay dos únicos dueños, que es Otto, mi esposo, y yo, los que damos la cara, y cada una de las personas que acompañan a Beacanal haciendo su parte, ponen su rostro y su cara, y son dueños de esa información, y no quiere decir que seamos dueños absolutos de toda la información. Si cometemos un error, para eso existe el derecho de respuesta. Así que yo lo felicito, este es el primero de muchos programas, y estamos invitando a la población a que se comuniquen con nosotros o que se comuniquen con Luis Hernández Azmitia, para que podamos coordinar un espacio los lunes en el segundo segmento siempre. ¿Por qué no digo martes, miércoles, jueves o viernes? Porque estamos metidos de lleno en el tema electoral y porque estamos trabajando por unas elecciones libres y transparentes y porque ese es el mejor deseo de Beacanal, que todo salga bien en el próximo proceso electoral. Así que gracias. No, gracias a usted. Gracias. Es la primera de muchas. Cerramos con nuestra pantalla y les pedimos por favor que sigan en sintonía con la programación regular.
Si usted se ha sentido aludido con los comentarios en este programa y desea hacer uso de su derecho de respuesta, comuníquese a beacanaltv@gmail.com.